Hola, buenos días. Tal? Buen día, buen día. Buen día, yo también por acá. Hola, vamos a esperar unos minutos a que se vayan incorporando. Felicidades, Pilar. Ay, gracias, sí, estoy muy feliz. Gracias, gracias. ¿Y dónde se Sí. va a poder conseguir para los que vivimos en provincia? Pues mira, se supone que el CIAL todavía no lo imprime, pero lo va a imprimir. Ujú. Ya sabes que la UNAM es un poco lenta, ¿verdad? En este punto. Y entonces yo creo que desde aquí lo podremos mandar a diferentes lugares, ¿no? Una vez que esté listo, digamos, ¿no? Por lo pronto el 19 tenemos una presentación vía Zoom en Guatemala. Les mando la liga para que ver si quieren estar. Ajá. En el Fondo de Cultura de Guatemala será la presentación. Ay, qué bueno, qué Sí. bueno. ¿Y ¿Quiénes van solamente a estar? físico ¿Mm? o también Va, electrónico? perdón, ¿Va a ser solo físico el libro o también va a haber versión electrónica? no he preguntado, pero yo creo que también tendría que haber versión electrónica, ¿verdad? Sería lo ideal. Sí, espero que sí, En ¿no? estos tiempos que corren es lo Sí, que... no, fundamental, claro. Sí. Va a estar Alejandra Ortiz, va a estar Mario Vázquez Ujú. y estará Gerardo Guinea y yo Ok. en esta ocasión, ¿no? Va a haber otra después y ya veremos, ¿no? Sí. Los de Editorial Catafixia están viniendo cada 3 meses a México y les puedes pedir libros. Ah, pues les voy a decir. En caso de que quieras, yo le voy a pedir tu libro, digo, aprovechando. Ya lo vi, está precioso, ¿eh? Está precioso, sí, sí, está bonito. Quedó además bonito, eso es bonito. Sí. Qué Gracias, maravilla, Yoshi. Pilar. Nuevamente felicidades y pues ya Gracias. hay otro motivo para celebrar porque ya siento que tiene siglos que no las veo. Sí, 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 qué barbaridad. Esperemos que pronto. Buenos días, ¿cómo están? Buenos Buenos días. días, buenos Hola, buenos días. días. Bueno, pues estamos aquí esperando. Bueno, ya está Mateo, ya está Federico, ya está Cristina, pero vamos a ver si se van incorporando y no le pasó a los compañeros lo que a mí hace rato decía 11 de la mañana, pero son las 12 de Quintana Roo. Entonces yo me metí y yo decía, me equivoqué de liga, ¿dónde está? Ya saben, me entró así como la neurosis y ya después revisé y es que me equivoqué yo de horario, era así las 11 pero de la Ciudad de México. Es que esto del Pero cambio ya de es horario. ya es el último martes que pasa eso, Vero. Ya el sábado Ah, México cambia de horario. Afortunadamente, porque Sí. me ha pasado lo peor, ¿no? Lo peor es que me ha pasado como 4 o 5 veces lo mismo, o sea, no aprendo. Yo Pero ahorita bueno. estoy en el teléfono, pero no sé qué hizo mi máquina que volvió a instalar Blue Jeans, pero ahorita ya que esté listo me pongo en la máquina con cámara y todo. Pero mientras tanto, para no perder tiempo, estoy en el teléfono y les veo y les oigo muy Ah, atentamente. Ujú, Gracias, perfecto. Natalia. ujú. Yo hace rato no podía prender la cámara, no sé por qué, pero bueno, al final descubrí cómo. Yoshi, felicidades por tu libro. No, es Pilar. Es de Ah, Pilar. Pilar. Sí. Tal vez como siempre son Yoshi y Sí, Pilar. sí, Pilar, Sí. muchas felicidades por el libro. Qué Pero bueno que ya cuando está salga no, listo. uno, no, pronto no les aviso. importa, no importa, es trabajo conjunto siempre. No, pero sí, felicidades, Pilar. Pero lo van a sacar, como es UNAM, también va a salir aquí en México, ¿no? Sí, va a salir acá, cuando la UNAM tenga tiempo, entre todas las impresiones que hace, sí. Y preguntaba, Vero, si iba a ser también electrónico, no sé, voy a preguntar, ¿no? También. Sí, gracias, ¿eh? Es muy bonito el libro, no porque Pilar sea mi amiga. La verdad es que está precioso. No, pues el tema de las narrativas ahorita es un tema de punta en todo. Entonces, pues sí está. ¿Qué pasó con Bueno, mi sí, dígame. compu?
Muy bien, ya, afortunadamente, ya estoy, creo que Bueno, plenamente pues recuperada. Mateo, ¿cómo ves? ¿Esperamos un poquito más? ¿Son apenas las 12:06 o empezamos? Sí. Pues podemos Federico dar unos también. cuatro minutitos, no sé si están de acuerdo. Y empezamos 11:10. Bueno, no sé qué opinen. De Sí, está acuerdo. bien. Que con la Ok, liga probablemente algunos estén peleando con la liga. ok. Voy a apagar mi micro para ver si logro terminar de instalar eso. Escribió Nuti Cárdenas diciendo que no encuentra la liga. Voy a mandárselo. Yo sugiero que ya empecemos, son 11:10. Sí, yo estoy de acuerdo. Sí, No pero sé. tal vez valdría la pena mandarle a todos, así a todo el correo, la liga, porque a Sí, mí también me costó trabajo encontrarla, ¿no? O sea, entre todos los correos que uno tiene, ¿no? Pues voy de a todas mandar. formas ya empezar para que la gente se vaya conectando, los que a lo mejor faltan.
Bueno, pues empecemos rápidamente en lo que, pues alguien por ahí sí puede mandar la liga al correo electrónico. Yo la mando. Muchas gracias. Y bueno, pues vamos a empezar. Muchas gracias a todas y todos los que están aquí. Muchas gracias por su tiempo. Y bueno, pues vamos a iniciar. Como bien saben, se hizo una lectura del libro Fundamentos del enfoque territorial, actores, dimensiones, escalas espaciales y sus niveles. Es un libro que editó el CEICH de la UNAM. Y bueno, afortunadamente contamos el día de hoy con la presencia de José Federico Morales Barragán, que es el autor de este libro, junto con Freddy Jiménez López. Voy a presentar rápidamente a Federico. Es investigador titular del CEICH de la UNAM. Es economista con doctorado en Ecología y Desarrollo Sustentable. Sus líneas de investigación y trayectoria profesional se ubican en el ámbito del desarrollo territorial. En 2018 y 2020 participó en el grupo de investigación responsable de elaborar el documento base de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial. Desde 2021, coordina con Ivonne Angulo Reyes del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM el seminario Análisis de Redes Sociales, Debates y Aplicaciones. Sus publicaciones recientes abordan aspectos relacionados con la evolución económica en la región de los Umacinta, 2021, el ordenamiento territorial transfronterizo México-Guatemala, 2020, y el ordenamiento territorial en Centroamérica también en 2020, y finalmente la cohesión territorial en ese mismo año. Pues antes de empezar, no sé, Federico, si quieres tú hacer una presentación o si Mateo prefiere iniciar él con los comentarios. No, yo creo que mejor darle la palabra a Federico y después yo participaría con algunas dudas y preguntas nada más. Perfecto. Bueno, pues entonces, Federico, adelante. Sí, gracias. Sí, ya estaba previsto, según me habían avisado, que ese era el orden. Una presentación inicial, luego comentarios de Mateo y luego diálogo entre todos quienes están ahora. Bueno, pues muy buen día. Bien, yo acostumbro no hacer presentaciones a menos que tengan dibujitos. Y en este caso hay dos dibujitos que presentaré en su momento, dos láminas. Bien, entonces yo voy a plantear lo que a mi juicio son las ideas fundamentales de esta perspectiva, de este enfoque territorial, y sobre todo voy a subrayar lo que a mi juicio son las implicaciones metodológicas que no han sido cabalmente asumidas, incluso por quienes dicen estar adscritos a ese enfoque territorial. Entonces, para presentar las ideas fundamentales, voy a hacer una sucesión de proposiciones que configuran el argumento que quiero compartir y dialogar con ustedes. Bueno, el primer asunto es una proposición central, que es la diferencia entre territorio y corteza terrestre. Eso es fundamental como punto de partida. El territorio y la corteza terrestre no son lo mismo. El territorio es una construcción social. Cuando los seres humanos empiezan a habitar el planeta, delimitan un lugar, lo nombran, lo organizan. En ese momento, la corteza terrestre deja de ser corteza terrestre y pasa a ser territorio. El territorio, por tanto, es una construcción social. Esta definición es en general aceptada desde hace muchos años. Los geógrafos, la gente que hace geografía, tiene una definición similar con el concepto espacio geográfico. La gente de geografía dice, espacio geográfico es superficie del planeta socialmente apropiada, ¿no? Entonces ustedes ven, es similar la definición de territorio a la definición de espacio geográfico que habitualmente se usa en esa disciplina. Entonces, esta distinción de que el territorio es distinto a la superficie del planeta tiene implicaciones muy importantes. Si el territorio es una construcción social,
la unidad de análisis del análisis territorial son las interacciones humanas. El análisis espacial, que muchas veces se usa de manera indiferenciada y son muy distintos, el análisis espacial se ocupa de hacer análisis de los patrones espaciales con base en variables georreferenciadas. Eso es hacer análisis espacial con distintos métodos y técnicas. Y entonces el análisis territorial y el análisis espacial son distintos y claramente complementarios. Toda interacción humana a lo largo del tiempo va generando patrones espaciales que son materia de estudio del análisis espacial. El análisis territorial, dada la definición comúnmente aceptada, es el análisis de las interacciones humanas que van configurando, reconfigurando el territorio. Bien, ahí está la primera proposición. En el libro ustedes pudieron ver en la primera parte que hay dos elementos centrales que presentamos como fundamentos del enfoque, que son actores. Dada esa definición, actores, dimensiones territoriales y escalas espaciales y sus niveles. Dada esa definición de territorio, entonces ahora me ocupo un minutito acerca de dimensiones territoriales. Desde nuestro punto de vista, las dimensiones territoriales son rasgos, son etiquetas que los actores involucrados, me refiero a actores individuales y colectivos, le ponen a los procesos, es decir, ningún aspecto es inherentemente económico, social, ambiental o lo que sea. Son etiquetas que los seres humanos le ponemos a los procesos de cualquier índole. De ahí que esta idea habitual, que la gente dice, vamos a hacer un análisis territorial, y lo que hacen son monografías temáticas, es decir, ni siquiera hacen análisis territorial en sentido estricto, tampoco hacen análisis espacial, porque eso supone hacer uso de variables georreferenciadas, y lo que se hacen son monografías temáticas que establecen los rasgos de ese territorio de manera a priori, diciendo que esto es lo económico, esto es lo social, esto es lo ambiental. En todo caso, eso es válido desde la perspectiva de esos autores. Y aquí el punto que importa subrayar es que ningún proceso es inherentemente ninguna de esas etiquetas. Esas etiquetas expresan, reflejan la perspectiva con la que los actores se involucran a los procesos. Cualquier proceso van a decir, es que esto es económico, pero vendrá otro actor y dirá, no, para mí esto es un asunto político, y vendrá otro que dirá, no, se acerca a ese proceso y dice, es que esto es fundamentalmente de índole cultural. ¿Todo el mundo tiene razón? Sí, pero parcialmente. Esto es crucial, lo vamos a platicar más tarde, porque anclar el análisis a partir de problemas y hacer conciencia de que las dimensiones territoriales no son inherentes a esos procesos, sino que expresan la perspectiva de los actores involucrados, nos va a permitir superar, trascender la habitual yuxtaposición de dimensiones que caracteriza a muchos de estos estudios que se dicen territoriales, pero desde mi punto de vista no lo son. El otro elemento tiene que ver con las escalas espaciales y sus niveles. Y para ello, ahí sí voy a hacer uso de una laminita. Entonces, creo que me tendrían que permitir... ya está. Listo. Entonces... ¿Lo estás logrando, Federico? No. A ver, si quieres, mándamelo y yo te lo proyecto. No nos vamos a complicar, fíjense. Ahorita rápido lo ¿O no hacemos te así. compartir pantalla? No se preocupen, ahorita seguimos. Uno se tiene que adaptar a las cosas de manera más ágil. Bueno, fíjense. Vamos a hablar de las escalas espaciales y sus niveles. Bueno, habitualmente se hacen análisis que yo siempre digo planos, ¿sí? Porque solo se refieren a un nivel de una escala espacial. Por ejemplo, ¿qué tipos de escalas espaciales tenemos? En estricto sentido, las escalas se refieren al aspecto y los niveles son las unidades que componen esa escala. Pensemos,
una escala espacial político-administrativa en este país, ¿sí? Se compone de los niveles federal, estatal y municipal. Ahí va la distinción de entre escalas espaciales y sus niveles. Pensemos en otra escala espacial que puede ser la del, por ejemplo, la gente que estudia cuencas, ¿no? Entonces dicen la macrocuenca, la mesocuenca, la microcuenca, ¿sí? Entonces ahí uno puede apreciar que hay distintos tipos de escalas espaciales y sus niveles en las que éstas se integran. Bueno, el problema de las escalas espaciales y sus niveles es un problema interesantísimo y parcial, muy escasamente tratado. Apenas en el año 2006, en un artículo en una revista de ecología, Cash y colegas, como 7, 8 colegas, exponen el problema de las escalas espaciales y sus niveles. Entonces, de este aspecto lo que yo quiero destacar es lo siguiente. Primero, las relaciones entre lo que ocurre no son relaciones entre niveles, lo que ocurre son relaciones entre actores que operan desde distintos niveles. Ese es un primer elemento fundamental. Entonces, cuando uno hace uso de una perspectiva, de un enfoque territorial cuyo centro de atención son las interacciones humanas entre actores individuales, colectivos, lo que uno puede apreciar es que hay un problema que se manifiesta en algún nivel de alguna escala espacial y hay actores de ese mismo nivel y de otros niveles que se relacionan con ese proceso. Piensen ustedes en lo que quieran. Hoy que se discute tanto, por ejemplo, del asunto de las concesiones mineras y de las afectaciones que tienen los distintos municipios del país. Bueno, pensemos en esta contaminación pavorosa de las explotaciones a cielo abierto, los dichosos jales. Bueno, muy bien, ¿qué es lo que pasa? Hay un problema y se involucran en torno a ese problema actores que hay relaciones entre múltiples actores, algunos que son residentes a ese municipio y hay otros que no son residentes a ese municipio y de esta manera es como opera la relación entre actores que operan desde distintos niveles. ¿Qué es lo que sucede ahí? Cada actor, dependiendo del nivel desde donde se vincule al problema, va a ver distintas cosas. Todo el mundo va a ver parte del problema, pero su perspectiva va a estar condicionada por la posición que deriva del nivel desde donde ocurre. En un ejemplo trivial, si ustedes ponen un teléfono celular en un piso y ustedes están al nivel del teléfono celular, lo que ven es distinto de lo que verá una persona que ve el celular, pero está en un edificio a 5 o 10 pisos. Es exactamente lo mismo. Y esto nos lleva a un problema bien interesante. En muchos lugares, cuando se dan procesos de entendimiento de lo que ocurre en algún lugar y de negociaciones para construir alternativas para salir de ese problema, siempre se argumenta esta idea de que es que no hay voluntad política, siempre se argumenta, es que no hay voluntad política para actuar. La experiencia que yo he tenido en diversos procesos de esa naturaleza es que cuando se hace explícito por parte de los actores que la diferente perspectiva obedece en buena medida a ese condicionamiento que genera el nivel espacial desde donde ven y participan del problema, los carriles de entendimiento empiezan a configurarse y el tema de la voluntad política de pronto empieza a desbaratarse. No digo que no exista, pero cuando los actores son conscientes del efecto que tiene mirar un problema dependiendo del nivel espacial desde el cual se aproximan, pues las cosas empiezan a cambiar, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos, primero, ¿qué entendemos por territorio? Pues es una construcción social. De ahí se deriva que el análisis territorial, su foco de atención de esa definición, se desprende que el análisis territorial será el análisis de las interacciones humanas en torno a los procesos, problemas diversos que ocurren en distintos niveles, que se manifiesten en distintos niveles. Siguiente elemento, hemos dicho que las perspectivas de los actores involucrados en estos problemas son lo que configura
las dimensiones territoriales de ese proceso, de ese problema. Y esto nos distancia de aquella perspectiva que siempre considera que inherentemente existen problemas económicos, sociales, ambientales o lo que sea. En todo caso, es la posición de algún actor, sea alguien que investigue o alguien que participe en ese proceso. Y el otro elemento que siempre me parece fundamental es justo el de las escalas espaciales y sus niveles. No existe una relación en estricto sentido entre los niveles diversos espaciales. Lo que existe son relaciones entre actores que operan desde distintos niveles. Y esto es muy importante tomarlo en cuenta. En ese texto que les decía yo de Cash y colegas, aparecen discusiones de las implicaciones que tiene no hacer análisis. Pensemos en una metáfora, una de estas lámparas chinas, ¿no? Que son anillos metálicos y que uno las compra y están aplastadas. Y cuando uno va a su casa, ¡pap!, las expande. Bueno, pues más o menos es así. Habitualmente hacemos análisis planos, hacemos análisis sin volumen, es decir, análisis que solo se refieren a un nivel espacial de una escala. El gran desafío metodológico es la posibilidad de construir análisis que articulen, ¿sí?, las distintas interacciones que en torno a un problema se manifiestan a través de las relaciones de actores que se involucran con el problema desde múltiples niveles. Bien, ahí están los elementos, digamos, centrales de esto. Subrayar, me importa mucho señalarlo, que esto también nos lleva, ya lo dije, pero lo quiero subrayar, la diferencia entre análisis territorial y análisis espacial. Análisis espacial es análisis de variables georreferenciadas que con distintos métodos y técnicas valoran los patrones espaciales que ocurren y que son, más pronto que tarde, expresiones, resultado de las interacciones humanas. Bien. ¿Qué hicimos? Algo que no aparece en el libro y que quiero comentarles y compartirles. Nosotros con Freddy y otros colegas que hemos estado por muchos años trabajando sobre estos asuntos, dijimos, bueno, pero necesitamos una herramienta. A muchas personas les parece, es que esto suena interesante, pero vamos a, ¿cómo hacemos para hacer este tipo de análisis? Y entonces se nos ocurrió construir una cosa que se llama el ensamble de dinámicas territoriales, ¿sí? Y entonces ahí ese documento se lo voy a, porque son dos láminas que me interesa compartir, y resulta, creo yo, aquí sí bastante ilustrativo que las puedan ver. Entonces, ese documento sí se lo voy a pasar a Mateo, y ahí va el documento, para que me haga favor de compartirlo. Bien, este archivo que en un segundo van a ustedes a ver dos láminas, tiene como finalidad mostrar herramienta analítica que hemos construido, que tiene como finalidad ofrecer una forma muy concreta de llevar a cabo análisis con base en el enfoque territorial. Y entonces, para tal efecto, le pediremos... Federico, ¿lo mandaste al correo del seminario o a dónde lo mandaste? En este instante lo estoy mandando al correo. Perfecto. Ok, ya lo proyecto. Muy gentil, gracias. Listo, ya está enviado. Entonces, mientras lo carga Mateo, quiero hacer referencia a algo que nos quedó por ahí en la otra sesión, y está relacionado directamente con el problema de las escalas y niveles. Digamos, esta idea común de que se dice, vamos a hacer un análisis macro y entonces
se identifica que es un análisis de una unidad territorial chiquita. Se dice, vamos a hacer un análisis macro, y entonces es un análisis de una unidad territorial grandota. En contraste, pensemos localidad, país. Bueno, a mí me parece que ahí hay una confusión que ha sido discutida desde hace muchos años, pero que no está explícita, que es la diferencia entre una cosa son unidades territoriales chicas o grandes, los niveles espaciales de cualquier escala, y otra cosa es una, gracias Mateo, si eres tan amable, hay un diagrama, ahorita te digo yo, y ahí lo dejamos. Entonces, ahorita nada más quiero acabar, muy amable, gracias. Ahí está bien. Nada más quiero acabar la idea esta de lo macro-micro. La distinción fundamental que requerimos de una cosa son los unidades territoriales chicas o grandes, de mayor desagregación o no, y otra cosa es la perspectiva de análisis. Pongo ejemplos, porque el otro día Jessica Nájera decía, bueno, pongamos un ejemplo. Fíjense, uno puede hacer un análisis con perspectiva micro de una realidad, de una unidad territorial macro. Pensemos, por ejemplo, en las cadenas globales de valor. Estos procesos de producción, que toda la cadena están distribuidos en una cadena en todo el mundo. Bueno, esa es la unidad territorial en ese sentido, pues tiene que ver con el planeta Tierra o al menos varios países de varios continentes. Pero yo puedo hacer un análisis micro de esa realidad territorialmente macro en términos de analizar cómo son las relaciones entre los actores de esas empresas involucradas en esa cadena transnacional. Ahí está un típico ejemplo de un análisis micro referido a una unidad territorial macro. Pero yo puedo hacer, por ejemplo, un análisis macro de una realidad territorial micro cuando, por ejemplo, se hacen análisis de cuáles son las políticas fiscales y el efecto que tienen en una población de una localidad, acaso un municipio, ¿sí? Entonces, ese elemento me parece muy importante porque muchas veces se subsume o no se distingue y siempre se cree que lo macro o lo micro solamente se refiere a la unidad territorial. Pues no, uno puede hacer un análisis macro o micro de una unidad territorial micro o macro. Bien, vamos al diagrama que está aquí. Este diagrama es, en rigor, pues un dispositivo heurístico, es decir, un dispositivo indagatorio que nos permite generar preguntas pertinentes y que incorpora la información básica desde un enfoque territorial. Aclaro de qué trata esto. Vamos a presentar esta y otra lámina que es lo mismo, pero en una representación matricial. Bien, primer asunto. Si decimos que el territorio es una construcción social, la clave es analizar siempre las interacciones entre actores individuales y colectivos. Pero esas interacciones no son genéricas, sino se refieren a asuntos, que en este caso le denominamos problemas. Bueno, entonces el ensamble se compone de tres aspectos: problema, actores, mecanismos institucionales. Problemas, actores, mecanismos institucionales. Y esto nos lleva a, hay un problema, piensen ustedes el que sea, cualquier problema, y ese problema articula a distintos actores. Hay distintos actores que se relacionan en torno a ese problema. Las flechitas de colores, rojo, verde, cafecito, negro y amarillo, lo que tratan de diagramar es justo la perspectiva con la que se acercan los actores diversos a un problema. Unos dirán que es un asunto económico, otros dirán que es un asunto político, otros dirán que es un asunto ambiental, y todos tienen razón. Es justamente, digamos, esas son clasificaciones que hacemos para tratar de entender los problemas, pero eso en general nos dificulta mucho la comprensión cabal de los problemas. Entonces, por eso esa insistencia en que los problemas no son en sí mismos ni económicos, ni sociales, ni culturales, ni nada de eso. Esas etiquetas son la perspectiva general con que el actor
que se involucra ese problema lo cataloga. Bueno, ahí están las flechitas de colores. Y luego, el otro elemento que me parece clave, por eso el análisis de las instituciones, y ahorita esto amerita un brevísimo señalamiento de qué estamos entendiendo por instituciones, es clave en este análisis territorial. Bien, ¿a qué me refiero? Ustedes ven que esos bloquecitos con flechas de colores se refieren a los mecanismos institucionales que en este diagrama, de manera muy simplificada, articula o permite o encausa la relación entre los actores. En este caso va de 2 en 2, pero puede ser entre muchos, y la siguiente matriz lo va a ejemplificar mejor. Toda relación humana, absolutamente toda, está encauzada, ocurre mediante mecanismos institucionales o instituciones. ¿Y a qué nos referimos con instituciones? Con la acepción amplia de instituciones. Aquellos que trabajamos en los asuntos de análisis institucional, esa es otra convención que existe de cuál es el significado de las instituciones. Las instituciones no son organismos, aunque hay algunos organismos que el papel que cumplen o el papel que tienen para hacer cumplir ciertas reglas les ha conferido el nombre de instituciones. En estricto sentido, hay corrientes del institucionalismo que mantienen esa acepción. Bueno, pero la convención, por ejemplo, hay un libro, Scott 2001, un libro que se llama así, Organizaciones e Instituciones, dice, independientemente de la corriente, en general reconocemos que las instituciones son en una primera división de dos tipos. Por un lado, las instituciones formales, que serían aquellas reglas escritas. Pensemos en leyes, pensemos en legislación fundamental y secundaria, pensemos en reglas de operación de programas, pensemos en contratos, pensemos en bandos municipales, lo que ustedes gusten, es decir, decretos, es decir, mecanismos institucionales formales que establecen, genéricamente hablando, las reglas que permiten encauzar las relaciones entre actores diversos. ¿Sí? El carácter de formal, se dice, está asociado a que sean escritas explícitamente. Hay otro gran bloque que son las instituciones no formales, y a mí me importa usar el término de no formal en lugar de informal, porque coloquialmente en castellano informal y en otras lenguas igual, informal es así como que no importa, no es significativo, no es relevante. No, este otro grupo es muy importante en la vida humana, pero simplemente la diferencia radica en que no están escritas. Y dentro de ese gran bloque hay dos grandes bloques, que son, por un lado, aquellos elementos como los hábitos y las rutinas. Y ahí va otra convención de los que hacemos análisis institucional. Se reconoce que los hábitos son más o menos lo mismo, pero los hábitos se refieren a actores individuales y las rutinas se refieren a actores colectivos, organizaciones. Bien, ¿qué son hábitos y rutinas? Son no el comportamiento repetitivo, sino la disposición a comportarse de esa manera. Pensemos, un mecanismo institucional fundamental, bastante perverso, pero que existe en el mundo, pues es la corrupción, por ejemplo. Y en un signo distinto tendríamos esta disposición o propensión a comportarnos de otra manera como rasgos de solidaridad, de apoyo hacia otros actores, ¿no? Ese es otro gran bloque que ha sido motivo de una gran discusión, que son hábitos y rutinas y también son parte de las instituciones. Pero hay otro grupo muy importante dentro de los mecanismos institucionales y que serían, para decirlo rápido, las creencias, sería parte de ese elementos no escritos, estas instituciones no formales por no ser escritas, pero que son clave en la vida humana y en sus interacciones y que cumplen un papel fundamental en las interacciones. Las creencias, la cosmovisión de la gente, pues claro que está inmersa en las relaciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Y ahí le vamos a pedir a Mateo que si va más adelantito, y ahorita vamos a poner
una matricita. Dele usted, dele usted. Ahí está, muchas gracias. Ahí está. Esto que está aquí es exactamente lo mismo. Es el ensamble de dinámicas territoriales que ya dijimos, es un dispositivo heurístico, una herramienta analítica con base en los elementos fundamentales del enfoque territorial, ¿no? Entonces, ¿qué analiza? Interacciones humanas. Interacciones humanas en torno a ¿qué? A problemas. Bueno, entonces fíjense, aquí ya hay una representación pues más fiel a lo que ocurre en la realidad, ¿sí? Ya no se da que el mecanismo institucional solamente involucra a 2 actores, sino que involucra a muchísimos actores. Entonces, esta matriz está pensada por problema, ¿sí? Ustedes tienen un problema que perciben y ese problema, ese es el primer paso. El segundo paso es cuáles son los actores que están involucrados en torno a ese problema. Actores residentes y no residentes. O dicho de otra manera, con la terminología que hemos usado antes, actores que pertenecen, que operan desde distintos niveles espaciales de distintas escalas espaciales o niveles territoriales de distintas escalas espaciales. Bien, y el otro elemento son los mecanismos institucionales. Entonces, subrayo, este ensamble lo estamos utilizando en muchos lados, al rato digo en dónde, para entender, analizar procesos que existen y también lo estamos analizando en otros lados para obtener información básica para generar procesos de gestión asociada e impulsar iniciativas de política pública. Bien, ¿qué aparece aquí en el ensamble? Bien, esta matriz se construye por problema. Número 1, establece cuáles son los actores que están involucrados con ese problema. Número 2, y luego en la primera columna ustedes pueden apreciar, ahí se hace una enunciación. Ay, ¿qué pasó? Ya, gracias. Se hace una enunciación de algunos de los mecanismos institucionales que permiten encauzar las relaciones de distintos actores que están involucrados con el problema. Entonces, fíjense, pensemos, es que está hasta abajo. Hay ciertas leyes reglamentarias que tienen que ver con el problema que estamos analizando y que involucra a distintos actores, todo el renglón que está ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Fíjense, toda la matriz se refiere a relaciones y cada renglón se refiere a relaciones, interacciones de los actores en torno a un asunto. El problema, pero que no son cualquier tipo de interacción, sino que están encausadas a través de estos mecanismos institucionales. Los actores pueden participar, no necesariamente cada renglón es excluyente, ¿no? Los actores van mezclados. Y, por ejemplo, en la M1, un mecanismo institucional 1, en torno a ese problema hay cierto programa que puede ser gubernamental, no gubernamental o de una organización civil, y hay reglas de operación de ese programa. Pues esas reglas de operación establecen un cauce de la relación entre los actores, cuáles son los requisitos para participar en ese programa, qué debe de cumplir, cuáles son sus derechos y obligaciones de las partes, etc. Piensen en un bando municipal, pensemos en residuos sólidos, un asunto importantísimo en todo el país. Bueno, pues resulta que hay programas gubernamentales o no que tienen reglas de operación que involucran a algunos actores y es un carril específico de interacción. Cada renglón, de hecho, configura un ámbito de interacción en torno a ese problema. Y el ámbito de interacción se establece a partir de estos mecanismos, ¿no? Entonces, estos mecanismos pueden ser, ahí se ilustra, estas reglas de operación de un programa, bandos municipales, acuerdos, etc. Bien. ¿Qué quiero subrayar aquí? Con esto terminaré. Bien. Lo que ocurre es que cada renglón, decía yo, se convierte en una forma muy precisa de analizar cómo ocurren las interacciones en torno a un problema. Ese es el papel que nos brinda este dispositivo heurístico.
Y quiero poner el contraste con algo que es muy habitual hacer en muchos análisis, que son esta idea de los mapas de actores, ¿no? Piensen ustedes que eso de los mapas de actores es como hacer un retrato de familia. El retrato de familia uno lo ve, pero ahí no sabe uno quién se pelea con quién se pelea con quién en torno a qué, o quién tiene acuerdo con otro de los actores de ese retrato de familia en torno a qué aspecto, o a lo mejor unos están peleados en un asunto y hacen alianza en otro. En fin, la única manera de incorporar un análisis dinámico en movimiento de esto es justo a través del problema. El problema me permite ver cómo los actores se involucran y se relacionan en torno a ese problema y pueden tener alianzas distintas, pueden tener alianzas con unos y acuerdos con los mismos, pero de pronto en otra esfera, en otro renglón de esta matriz, ya no los mismos que eran aliados en el campo de interacción que generó un programa, de pronto no son los mismos aliados cuando se refiere al bando municipal, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esto da cabida a analizar las relaciones de conflicto, las relaciones de construcción de acuerdos y cómo se va generando este proceso deseable de gestión asociada. Pero ojo, no se supone que los actores que están ahí van a portarse bien y van a construir el acuerdo. Esa es una ruta posible, pero no necesariamente, ¿sí? Ahí, con esa herramienta de análisis que se ocupa de interacciones, lo que vamos a poder es valorar, haciendo uso de distintos métodos y técnicas, valorar cómo ocurren las interacciones entre esos actores residentes y no residentes en torno a un problema y encauzadas sus relaciones a través de esos mecanismos institucionales. En esos mecanismos institucionales ya no aparece en la matriz, hay que diseñar una forma de representarlo, pero claramente que ahí estamos viendo los mecanismos institucionales formales, pero claramente que entran en juego pues mecanismos institucionales no formales. Ya dijimos hábitos y rutinas, por ejemplo, ya hablamos de la corrupción, esa propensión a entrar en acción a través de esa disposición a comportarse de esa manera, y claramente también entran en juego pues elementos de la cosmovisión de las personas. Pongo, por ejemplo, algo que en un proyecto que estábamos haciendo en Tenosique y en Maravilla Tenejapa, que finalmente ya no pudo cuajar por distintas razones, estábamos aplicando esto y me decía, es que es bien interesante porque, por ejemplo, hay ciertas reglas de operación, Tenosique, por ejemplo, el organismo operador de agua, que permitía que las relaciones se dieran de cierta forma, ciertas relaciones de cooperación, de conflicto, lo que ustedes quieran. Pero también aparecía elementos de la cosmovisión, de la creencia de la gente. En Tenosique, quienes conozcan más, pues ahí la división que hace la gente de Tenosique, la convención social de la división territorial que hace la gente en Tenosique, es que hay un pedazo que es la planada y otro pedazo que son los ríos, son 4 lugares. Entonces, esos elementos que se han construido a lo largo de la historia de Tenosique, pues entran en juego. Son elementos de la identidad de su pedacito de su terruño específico al interior de Tenosique, de donde pertenezco yo, y eso influye en la construcción de los acuerdos. Me voy al caso de Maravilla Tenejapa. Ahí no hay organismo en Chiapas. Ahí no hay organismo operador de agua potable. Es un acuerdo entre los actores para que se distribuya el agua. Muy bien. Y entonces, por creencias de la gente, que para algunos son respetables, para otros no, unos se pelean en torno a ellas y otros no, pero el caso está en que lo que ocurrió es lo siguiente. La gente dijo, no le vamos, sacan el agua del río y de ahí se hace una red y se distribuye a todo el municipio. Y los programas que había estatales y municipales de ponerle al agua hipoclorito de sodio, dijeron no le vamos a poner hipoclorito de sodio, ¿no? Entonces,
hay programas formales que tienen ciertas reglas de operación, pero entran en juego los elementos institucionales asociados a creencias que la gente dijo, no, no le vamos a poner. ¿Y qué hicieron? Convencieron a todos los médicos de algunas de las localidades de Maravilla Tenejapa para que firmaran un documento escrito donde decían que esa era una medida que no servía para nada, ¿sí? Entonces son ejemplos de cómo operan los mecanismos institucionales en esta acepción amplia en torno a el análisis de los procesos desde el enfoque territorial. Ya podemos quitar eso, muchas gracias, y paso a destacar los siguientes elementos de conclusión. 1. Insistir en que territorio como construcción social es algo que en general se reconoce desde hace muchos años, pero no se ha asumido metodológicamente esto. Se dice que sí, el territorio es una construcción social, pero se siguen haciendo análisis sectoriales, cuya unidad de análisis son variables de actividades o de grupos poblacionales. No se asume, pues, la implicación metodológica que significa, si decimos que el territorio es una construcción social, la unidad de análisis son las interacciones humanas que a través de ellas van configurando, reconfigurando los territorios. Bien. Número 2, muy importante, la diferencia entre análisis espacial y análisis territorial. Ya lo dije, que me parece central. El tema de las dimensiones territoriales y que es crucial desde mi punto de vista para trascender esta idea de que los problemas son inherentemente algo económico, social, ambiental y no, más bien reflejan la opinión, la perspectiva de actores involucrados en los problemas. Particularmente esto permite superar la yuxtaposición habitual cuando se dice queremos hacer un análisis integral y lo único que hacen es pegar aspectos, pegan el aspecto económico al social, cultural. No, desde esa forma nunca vamos a poder lograrlo. El otro elemento que me importa siempre destacar es lo de las escalas espaciales y sus niveles, y he insistido en que el tema clave, el desafío clave es hacer análisis, metafóricamente hablando así, de volumen, no análisis planos, pero esto significa tener la claridad de que en estricto sentido no son los niveles los que se relacionan, no es el nivel estatal con el nivel municipal el que se relaciona, lo que se relacionan son actores que operan desde esos niveles, ¿sí? Y que dependiendo del nivel que ocupen en la relación con el problema, pues su perspectiva va a estar condicionada por ese sesgo asociado al nivel. Y lo último, pues hemos creado ese dispositivo heurístico para convertirlo en una unidad de análisis que nos permite, basados en el enfoque territorial, llevar a cabo análisis de esas interacciones. Concluyo con, esas interacciones se pueden analizar con múltiples métodos, técnicas, uno puede hacer análisis de redes, o en fin, muchas formas de analizar. ¿Dónde estamos aplicando esto a la fecha? En una tesis doctoral que está analizando lo de la presa de Zapotillo, con una colega en Colombia que es etnomusicóloga y estamos analizando los problemas de su barrio que se llama Nelson Mandela, que es dentro de Cartagena. Lo estamos usando en un análisis comparativo de procesos de relaciones transfronterizas entre México, Belice, Costa Rica y Nicaragua, y Colombia y Venezuela en puntos específicos. Y otra experiencia donde lo estamos analizando es en San Juan, en Argentina. Es un análisis, es otra tesis doctoral que se refiere un análisis de la segregación socioespacial en un barrio que se llama La Bebida, y ahí estamos haciendo uso de el ensamble en particular para concretar cómo podemos hacer análisis con enfoque territorial, insisto, siempre centrado en las interacciones humanas. Bien, muchas gracias. Dará tiempo, espero, para que podamos discutir. Gracias. Muchas gracias, Federico, muy interesante. Bueno, pues ahora le damos la palabra a Mateo, que había preparado pues algunas cuestiones, algunas preguntas, así que adelante, Mateo. Gracias, muchas gracias. ¿Me escuchan? Fuerte y claro. Perfecto.
Bueno, pues agradezco mucho a Federico la presentación, la muy interesante presentación que seguramente dará mucho de qué platicar en este seminario. Y bueno, yo lo primero que empezaría diciendo, haré obviamente un comentario muy general, como el que probablemente haremos muchos y muchas aquí. Yo creo, lo primero que quisiera destacar es, pues, lo relevante que es este texto para este seminario, digamos, pensando en que en estas primeras sesiones nos estamos dotando de herramientas teóricas, metodológicas, un poco para reflexionar colectivamente en torno a temas centrales sobre la región de Centroamérica, el Caribe, etcétera, etcétera. Pues creo que este texto es sumamente valioso, sumamente central, ¿no? Es central para disparar reflexiones entre nosotros y nosotras, así que pues agradezco mucho la disposición que tuvo Federico de compartirnos este trabajo y bueno, en segundo lugar, pues sin duda es una rigurosidad metodológica que es sumamente valiosa, ¿no? Para pensar la realidad, para pensar la forma en que nos aproximamos desde las ciencias sociales a la realidad social, a la vida social, a los procesos sociales que estamos estudiando cada una y cada uno de nosotros en la región. Y bueno, el trabajo de Federico sin duda es una, tiene un rigor metodológico, es realmente una propuesta metodológica que sirve, da muchísimas herramientas, muchísimos elementos para entender lo que estamos estudiando desde una complejidad merecida y no desde una unidimensionalidad, unidireccionalidad, sino entender las regiones, las zonas, etcétera, etcétera, de su enorme complejidad, ¿no? Entonces, bueno, yo me quedo muy satisfecho, me quedo con ese libro en las manos porque sé que me va a servir mucho para pensar los temas que yo estoy estudiando. Y bueno, digamos, fundamentalmente una de las cosas que creo que es lo más relevante, de manera muy general, es la propuesta de pensar el territorio como una práctica social, pensar el territorio desde la práctica, como una, ya lo expuso claramente Federico. Yo solamente destacaría que creo que uno de los objetivos principales de esta apuesta metodológica es a presentar el enfoque territorial como un enfoque que entienda el territorio desde la práctica social. ¿Y cómo se piensa esta práctica social? Un poco revisando el texto, pues es concentrándose en el análisis de actores y de quienes están involucrados en un territorio determinado. Es decir, el enfoque territorial me parece sumamente interesante. Y hay una cosa que Federico no mencionó, pero que está en el texto, que muchas veces se plantean proyectos, por ejemplo, llamados de desarrollo territorial, y aunque lleven el nombre territorial, pues no tienen un enfoque territorial, precisamente porque son proyectos de desarrollo territorial enfocados, por ejemplo, en generar condiciones de crecimiento económica, pero que soslayan totalmente la participación de los actores de los actores y por lo tanto no hay un enfoque territorial y por lo tanto muchas veces esos proyectos de desarrollo solamente son enfoques, ¿no? Como dice el texto, y no tienen una dimensión social historizada en los actores que participan en eso, ¿no? Bueno, eso me pareció muy interesante, ¿no? ¿Y por qué me parece interesante? Porque muchas veces los planes de desarrollo niegan la dinámica de participación y relación de los actores que se están jugando en un determinado territorio, ¿no? Digamos, no lo menciono porque no lo toco tanto Federico y creo que es un elemento muy central del texto. Otra cosa que también me parece interesante, tengo muchas notas, pero estoy tratando de mencionar algunas cosas que no se tocaron con tanta profundidad en la presentación de Federico, pero que creo que son muy valiosas.
y una de ellas es la idea de la multidimensionalidad, es decir, contra un análisis únicamente sectorial, la idea del enfoque territorial como una articulación de intereses de determinados actores contra los análisis que yo diría son predominantes incluso, que son los sectoriales, que se enfocan en el análisis de ciertos sectores, en ciertos intereses particulares, o sea, análisis fragmentados, ¿no? Yo entiendo lo que Federico nombra por análisis sectoriales como un análisis fracturado y fragmentado sobre un determinado territorio. Y la multidimensionalidad lo que proporciona es la posibilidad de entender la constelación de las relaciones de intereses de actores en un determinado territorio, ¿no? Es decir, como pensar, no sé si sea la palabra correcta, pero la totalidad, no como el todo de las cosas, sino como la relación de las cosas de los actores en un determinado territorio. Creo que eso es sumamente interesante y valioso para pensar la complejidad de un territorio. Y finalmente, y aunado a esto de la multidimensionalidad, me parece sumamente interesante, y no voy a mencionar mucho de esto porque ya lo dijo claramente Federico, es la idea de las escalas. Es decir, la escala permite depurar, filtrar la realidad, digamos, filtrar la forma en que uno se aproxima al análisis de un territorio. Es decir, las escalas lo que permite es no entender un territorio como un tutti frutti de cosas, sino entender los niveles de análisis, o no sé si se podría decir como niveles de abstracción que conforman un territorio, ¿no? Esa es, creo, entiendo, la propuesta de la perspectiva de escalas, no solamente una cuestión de rangos de espacio en kilómetros, sino desde dónde se está viendo la relación que hay en un determinado territorio. Bueno, obviamente son muchos elementos que están en la lectura, ya iremos platicando. Yo quería destacar estos porque quizás son los que no se tocaron tanto en la presentación de Federico por la presión que tenía de profundizar en ciertos elementos. Ahora, quisiera aprovechar este espacio un poco para hacer algunos comentarios y preguntas específicas que sirvan un poco para escuchar la reflexión de Federico y también un poco provocando también la reflexión colectiva entre nosotros y nosotras. Yo leía el texto y permanentemente me venía a la cabeza la aproximación que el geógrafo brasileño Milton Santos hizo sobre el espacio. Es decir, en el análisis que el geógrafo brasileño Milton Santos hace sobre la globalización, metodológicamente plantea que hay un ritmo de la horizontalidad y un ritmo de la verticalidad en la configuración del espacio. Él desde la geografía hablando del espacio, ¿no? Cuando habla de la horizontalidad, habla del espacio, muchas veces lo menciona como espacio local, historias locales, culturas propias, etcétera, etcétera. Y cuando habla de la verticalidad, habla del espacio del capital, habla de la globalización, de la homogeneidad, de la homogenización del tiempo y del espacio a escala global. Y creo que la aportación más interesante de este texto es mostrar que hay una permanente tensión entre la horizontalidad y la verticalidad, porque hay la verticalidad, la lógica de acumulación económica, la lógica de los grandes transnacionales, la lógica del poder global, siempre está buscando subordinar la lógica local al tiempo y a la velocidad de la acumulación. Y entonces hay una permanente tensión entre la verticalidad, el tiempo de la verticalidad y el tiempo de la horizontalidad. Y bueno, la región de Centroamérica y el Caribe es un ejemplo claro de esa tensión. Es la verticalidad, y esto es un poco un punto de vista muy personal,
es un espacio que ha sido permanentemente integrado o se ha buscado integrarlo a la lógica de acumulación a escala global, al ritmo de la acumulación global, lastimando permanentemente el ritmo de lo horizontal, de las culturas propias, de lo local, de lo... Entonces, bueno, la primera consideración, no sé si es realmente una pregunta, pero es, bueno, en este análisis de Milton Santos, que me brincaba mucho al leer el texto de Federico, es pensar cómo pensamos el poder, el poder desde un enfoque territorial. Porque Santos lo que habla es esa verticalidad de la proyección de la acumulación destruye el espacio, el territorio en su horizontalidad, en el espacio local. Para poder existir la verticalidad, siempre buscará destruir y refracturar el espacio local. Y pienso en esta perspectiva de la multidimensionalidad porque se plantea mucho como una articulación de intereses de diferentes actores desde diferentes niveles y escalas. La pregunta es cómo opera entonces el poder, la desigualdad dentro de las esferas desde la territorialidad. Quisiera un poco traer eso a la mesa, ¿no? Pensar la desigualdad en las formaciones territoriales y cómo están permanentemente tensas. Y esto me traería otra, digamos, no solo pienso en esta pregunta, que es realmente la principal que tendría, es porque también Centroamérica y el Caribe es un espacio de permanente tensión, de resistencias, de luchas de los pueblos indígenas, de los pueblos migrantes, etcétera, etcétera. Bueno, permanentemente es eso, ¿no? Permanentemente estamos viendo la reproducción social en esta región desde la tensión del desencuentro, de las resistencias, etcétera, etcétera, ¿no? De la lucha por la sobrevivencia en la migración, etcétera. ¿Cómo pensamos entonces desde el enfoque territorial esto también, ¿no? El poder y también, y por ende, las resistencias, etcétera. Y bueno, por último, realmente ya lo contestaste, tenía una pregunta un poco para que nos comentes, Federico, un poco cómo ha servido esto, este marco, esta herramienta muy valiosa metodológica que has construido para pensar temas particulares que has analizado. Lo mencionaste un poco al final con la referencia a las tesis y demás, pero bueno, quizás si quieres ahondar un poco en eso. Reitero, yo me quedo con este trabajo, me siento más enriquecido, me siento más dotado de herramientas para pensar problemas sociales en la región de Centroamérica y el Caribe y bueno, lo dejo por ahí agradeciendo nuevamente la disposición de Federico de compartirnos su trabajo. Gracias, Mateo. Creo que por ahí Fernanda Paz quiere hacer una pregunta. ¿Les parece si hacemos una ronda después de la pregunta de Mateo, la de Fernanda, si hay una más para que entonces Federico pueda contestar? Adelante, Fernanda, por favor. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias, Federico, también por el texto. También coincido con Mateo en términos de que es un texto de una rigurosidad metodológica, ¿no? Así, es una propuesta finalmente metodológica súper rigurosa y que nos vas guiando. Pero levantaba la mano ahorita con Mateo, porque me quedé como también un poco pensando en lo mismo, dado que el territorio, pues es un constructo social y el objeto de análisis del enfoque territorial son las interacciones sociales. El territorio se construye a partir de interacciones sociales. Y tú dices, cuando hablas de me gustó, digo, ¿cómo te vas con cada una de las partes? Y dices, bueno, finalmente los actores son fundamentales, son las interacciones. Si queremos hacer análisis territorial, tenemos que
hacer análisis de la interacción entre los actores, y los actores actúan y definen a partir de desde los niveles en que se encuentran. Y yo me quedé pensando, o sea, bueno, no me quedé pensando en realidad, pues es parte también como del trabajo en el que estoy, el tema del poder, ¿no? De las relaciones de poder. O sea, los actores efectivamente actúan desde el nivel en el que se encuentran, pero actúan desde las posiciones de poder en las que se encuentran. Y tú decías también esta cuestión de las relaciones, que todas las relaciones están institucionalizadas. Sí, todas las relaciones están institucionalizadas y todas las relaciones también son relaciones de poder, ¿no? Finalmente, esta cuestión de podemos ponernos de acuerdo a partir de comprender el lugar desde donde está cada quien, pues yo creo que es un avance, pero lo cierto es que pues hay posiciones de poder distintas y sabemos que justamente desde estas relaciones de poder se construye el territorio, ¿no? Y es en la misma idea que dice Mateo, ¿no? Para toda Centroamérica y bueno, y el caso de México es clarísimo, ¿no? Es clarísimo cuando vemos las luchas de defensa del territorio que no están defendiendo la tierra, ¿no? Justamente aquí hay un planteamiento distinto. Entonces, o sea, también como meter, digamos, o sea, como que preguntarte qué opinas de esta, bueno, para mí sería como enriquecer el enfoque, ¿no? No obsta para que conste, sino como enriquecer el enfoque, con una perspectiva de poder, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, incluso pienso cuando hablamos de interacciones sociales, pues simplemente pensemos en las interacciones de género, ¿no? La acción sobre la acción, las interacciones que construyen territorio, pues también se construyen desde relaciones de dominación de género, desde relaciones de dominación de clases, de relaciones coloniales, ¿no? Entonces un poco como por ahí. Sería nada más, o sea, más que una pregunta, digamos, hay como también este asunto, ¿no? De plantear la cuestión del poder, ¿no? Como algo que a mí me hizo falta, ¿no? En la discusión. Gracias, pero Gracias. pues muchas gracias, Federico, ¿eh? Gracias, Fernanda. Y le damos la palabra a Beatriz para que ya después Federico pueda responder o hacer los comentarios. Adelante, Beatriz. Muchas gracias. Bueno, Federico, yo primero quisiera felicitarte y quisiera agradecerte de corazón, porque más allá de lo que dijo Mateo de la utilidad de tu texto para todos como un instrumento y metodología para aproximarnos a nuestra región, a mí tu texto me solucionó la vida. Yo justo estoy trabajando en un artículo sobre justamente las percepciones de seguridad en la frontera a diferentes niveles y no sabía cómo enmarcarlo. Y tu texto realmente me ha dado muchísimas herramientas para poder acotar ese texto en un análisis mucho más consistente, congruente. Entonces te lo agradezco muchísimo. Además de declarar mi agradecimiento profundo, quería hacer un par de preguntas y esta de plano es de aclaración porque yo no soy geógrafa, me cuesta trabajo, yo soy internacionalista, entonces yo siempre pienso en instituciones, pero difícilmente en lo físico del territorio. Aquí desde luego tú estás planteando una idea de territorio constructivista, ¿no? Que se construye a partir de las interacciones, con lo cual se me hace más fácil relacionarme, pero aún así tengo todavía esta duda entre qué exactamente es la escala y qué exactamente los niveles, porque en tu texto tú mencionas a un autor que dice, bueno, la escala se puede entender de dos maneras, uno como tamaño y otro como jerarquía, y luego desechas otras dos concepciones de escala, y luego citas a Cash y dices, bueno, en este sentido habría que pensar en la escala como dimensión y en los niveles como las unidades de análisis. Y ahí yo me confundo. Entonces, no sé si me puedes ayudar con un ejemplo más concreto para poder yo aterrizarlo. La otra es, bueno, ya entrar un poco más en debate con lo que tú estás planteando, que desde luego estoy completamente de acuerdo con esta visión constructivista
y en el sentido de que ni los problemas son tales, sino hay que ver quién los define cómo y desde dentro o desde los actores, qué es lo que se ve como un problema, quién define qué es un problema y quién no, y desde luego ahí entra el tema del poder. Pero entonces, si no hay escalas ni problemas predefinidos, ¿quién decide qué es un problema y cuál es la escala? Y yo creo que sí es importante reflexionar sobre nuestro rol como investigadoras e investigadores dentro de esta misma enfoque constructivista, cómo estamos nosotras afectando nuestro objeto de estudio en el momento que nosotras desde fuera estamos determinando que algo que probablemente los actores no ven como una escala, pero nosotras así lo estamos determinando o lo estamos simplificando con fines analíticos, cuál es el impacto que nuestro quehacer, que es finalmente la pregunta de todo el constructivismo, ¿no es cierto? De qué manera nosotros como investigadoras e investigadores estamos impactando nuestro objeto de estudio. Eso es todo. Gracias, Beatriz. Adelante, Federico, por favor. Muchas gracias, muy amables. Bueno, digamos, voy a empezar por algo que está en los 3 comentarios previos. Subrayar que el análisis territorial, dada la definición de territorio, se ocupa de interacciones. Todas las interacciones, no algún tipo de interacciones, todas. Porque es gracias a las interacciones que primero, originariamente, se configuraron los territorios, pero es solo gracias a las interacciones entre los seres humanos que se les va cambiando la cara al territorio, para utilizar la metáfora. Bien, entonces, ahí es donde caben las relaciones bonitas, feas y regulares, y evidentemente aparece el asunto del poder. En las interacciones humanas, pues hay intereses de control, hay intereses de despojo, hay intereses de defensa, hay intereses de un proyecto que se subordina a otro, hay conflicto, en una palabra. Entonces, el enfoque territorial en un sentido completo se ocupa de analizar interacciones y en ese sentido cabe todo el espectro posible de las modalidades de interacciones, ¿sí? Ese es un elemento central. Y ahí es donde aparece el asunto del poder que está presente en esas interacciones. Bien, el otro elemento que está pegadito a esto es, ustedes han visto en innumerables textos y es característico en documentos de planes, o sea, el diseño de políticas, que se habla de la dimensión ambiental, cultural, no sé qué, y también la territorial, como si pudiera ser otra dimensión. No es otra dimensión, es la creación humana por excelencia. Los seres humanos no existimos al margen de los territorios porque nosotros creamos territorios. El ser humano está indisolublemente ligado a eso que se llama territorio porque es su creación por excelencia. No puede ser cualquier otro aspecto, ¿sí? Sino es su creación por excelencia. De ahí voy a llevar la reflexión puntualísimamente a esta idea de desterritorialización que el otro día platicamos, que a mí me parece, perdón si es brusco el comentario, un exceso. No puede haber ninguna experiencia humana que sea desterritorializada. En todo caso es transterritorial, en el sentido que involucra varios territorios de tamaño chico o grande. Eso que se le llama la globalización, pues es eminentemente un proceso transterritorial, involucra varios tipos de territorios, ¿sí? Entonces, no puede haber ser humano sin territorio y no puede haber territorio sin ser humano, y es las interacciones. Eso subrayarlo. Y de nueva cuenta, ahí caben todo tipo de interacciones. Por ejemplo, la gente del neoinstitucionalismo económico en la vertiente de Williamson, no en la de North, y que esa de Williamson es muy cercana a la de la señora Ostrom, que es tan querida. Es bien chistoso cómo la señora Ostrom es tan querida en el mundo de los asuntos ambientales, pero la señora Ostrom nunca abandonó el paradigma del agente racional. Es decir, ella, todos sus análisis siempre están regidos por un paradigma asociado al agente racional que decide óptimamente, ¿sí? Todo su discurso.
Entonces, aquí no. Yo siempre digo que los neoinstitucionalistas tienen desapego de la historia, porque nunca ven lo que pasa, sino ven lo que ellos quieren que pase a partir de la idea del paradigma de la gente racional. Entonces, en la perspectiva del análisis territorial, por eso no es una teoría, puede albergar distintos cuerpos teóricos. El punto aquí es que da cabida, no presupone un comportamiento específico de los actores, ni positivo ni negativo. Es registro y analizo con las herramientas que gusten ustedes las interacciones humanas. ¿En torno a qué? A problemas. Y esos problemas suponen distintas perspectivas de los actores. Bien, creo que ahí ya aparece la idea del poder que estuvo presente en lo de Mateo y en lo de Fernanda. Y ahora vamos bueno, subrayé mucho esta idea de territorio porque luego se sigue sin entender qué es territorio y en las políticas sobre todo aparece mucho. Lo de Beatriz, que me interesa mucho, lo de Milton Santos, de la horizontalidad, y eso lo vamos a ligar con lo del poder. Digamos, a mí me parece que esta idea del horizontal y lo vertical ha generado más confusiones que certezas. Yo por ahí lejos ya, en el año 2007, escribí un texto que se llama Los conceptos de jerarquía y heterarquía en el análisis del desarrollo local. Y ahí, aunque en ese entonces mi visión de las dimensiones territoriales era distinta, lo aclaro para que luego digan, por fin, qué se está entendiendo por dimensiones territoriales. En ese entonces pensaba yo distinto las dimensiones, ahora lo pienso como está en el texto de 18. Bueno, la referencia a este texto es porque esto del horizontal y lo vertical y las jerarquías y las redes ha generado unas confusiones terroríficas desde mi punto de vista porque no hay rigurosidad en el análisis. Por ejemplo, en estricto sentido, una jerarquía es una red. ¿Por qué? Porque una red en términos topológicos es nodos con interacciones. Una jerarquía son nodos con interacciones. En términos estrictos, una jerarquía es un subconjunto de las redes, ¿no? Y luego para molestar, para quienes me ven, yo siempre les digo, a ver, cuando está una jerarquía así, les digo, les parece que esto es línea de, como se decía luego en las políticas ambientales, de comando y control. Pero les digo, ¿y si le hacemos así que ya no es jerarquía? ¿No? Hay muchas confusiones entre la estructura topológica, uno, y dos, el paradigma organizativo. ¿Sí? Son dos cosas completamente distintas. Y eso ha generado muchas confusiones porque a veces no entender las propiedades topológicas de una jerarquía, que es un tipo de red, ha llevado a confusiones cuando se discute como paradigma organizativo, ¿sí? Jerarquías y redes. Bien, esto me parece muy importante porque tiene que ver con esas discusiones de la gobernanza. Y entonces esta idea de Milton, de la horizontalidad y la verticalidad, yo siempre, la manera es un tema que a mí me apasiona mucho porque es justo el tema de las escalas y niveles y eso nos va a llevar a lo de Beatriz. Digamos, la manera, desde mi punto de vista, de resolver ese problema que muchas veces se les dice contexto, a mí la palabra de contexto no me gusta, porque es darle la vuelta al problema de las escalas y niveles. Me explico. Se dice, lo que pasa en un pueblo tiene un contexto, y entonces la gente se pone a escribir lo que pasa en el nivel superior, ¿sí? Es decir, lo que pasa en el municipio tiene un contexto. Y entonces se ponen a decir un montón de cosas de lo que le pasa al Estado, de lo que le pasa al país, o ahora de lo que el cambio climático o lo de Ucrania. Hoy día todo el mundo estornuda y es que esto tiene que ver con la guerra de Ucrania y Rusia. Pues no es así. Es decir, a mí me parece que eso es darle la vuelta al problema de las escalas y niveles. La clave está en cuál es el problema y cómo se relacionan actores que operan desde otros niveles en ese asunto. Y ahí ya no tengo que utilizar información de relleno que no es pertinente, que se le dice contexto. La clave es ver cómo otros actores se relacionan con el problema, otros actores no residentes. Y ahí es donde estas generalidades del contexto cobran vida y es específicamente cómo se expresan en esa relación los intereses de ese otro actor. Voy a comentar rapidito lo de Beatriz para regresar a una anécdota que es mi debate histórico con Enrique Provencio sobre las escalas y niveles. Digamos,
Van ejemplos específicos, por eso los ponía yo. En términos habituales, se utiliza la palabra escala para referirse al zoom, ¿no? Para decirlo rápido. Escala 1, 10,000, escala 1, 5,000, ¿no? El zoom, con más desagregación o con menos desagregación, ¿sí? Me muevo hacia, si es más desagregado, pues me bajo. Si es más agregado, pues me subo, el zoom. Ahora, una definición más amplia dice, a ver, escala se refiere al asunto, y ahí viene lo de dimensión, que dice Cash y colegas, y niveles son las gradaciones específicas, las unidades específicas de observación. Yo ahí discrepo de Cash y colegas cuando dicen unidades de análisis. Yo diría unidades de observación, porque no es lo mismo unidad de observación que unidad de análisis. Eso al rato lo comento si les parece pertinente. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tener el gran problema de la política. Yo me la paso trabajando con gobiernos municipales, tenemos órdenes, una escala, que es el asunto político-administrativo, o la dimensión en terminología de Cash, que es político-administrativo. En México país se llama Federación, Estado, Municipio, que serían los niveles de la escala político-administrativa. Por ahí en el 94, y aquí está Cristina, estaba la idea de hacer otro orden de gobierno, arriba o abajo, Cristina, de los municipios. Bueno, había un cuarto orden de gobierno. Abajo, un cuarto orden de gobierno. Finalmente no prosperó esa idea. Pero ahí están ejemplos concretos de qué es nivel y qué es escala. La escala es la política administrativa, el asunto. Y los niveles serían federal, estatal, municipal. Resulta que, por ejemplo, en Guatemala, la misma escala tiene, la política administrativa tiene distintos niveles. Porque allá no es una federación, es un gobierno central. Entonces, ¿qué tenemos? El gobierno central es el primer nivel, el más grandote, y luego ¿qué vienen? Vienen los departamentos y luego vienen los municipios, ¿no? Ahí hay coincidencia. Pensemos en Ecuador, la escala político-administrativa tiene distintos niveles, ¿sí? Entonces, ahí vienen ejemplos diferentes según el país de escala político-administrativa. Bueno, pero luego ya vienen otro tipo de escalas espaciales. Decía yo, los de las cuencas. Yo trabajé muchos años en un proyecto en el Usumacinta, que ahí es que la escala político-administrativa en términos de decisiones de política se nos mezcla con la escala de análisis de los procesos biofísicos y humanos de las cuencas. Entonces, Carabias dice, pues es que en el Usumacinta está la macrocuenca, la mesocuenca y la microcuenca, que en la microcuenca se entrecruzan distintos municipios, ¿sí? Entonces resulta que un nivel, en este caso microcuenca, de la escala cuencas, tiene distintas demarcaciones que el nivel municipal de la escala político-administrativa. Y esto, en ese texto de Cash, se los voy a mandar para que lo lean, es bien bonito ese texto, tiene implicaciones muy interesantes en diseño de políticas, ¿sí? Pongo un ejemplo. Cash y colegas dicen en un aspecto, hay un problema, dicen ellos, hay 3 problemas. Dice, uno es el de la ignorancia y otro es de la incompatibilidad. Bueno, voy a señalar como ejemplo uno. Dice, esta idea del cambio climático. El cambio climático es un fenómeno planetario. Muy bien. Dice, pero de ahí a decir primero tengo que precisar en qué escala lo estoy mirando. La gente que estudia climas tienen distintas escalas. Así es una escala político-administrativa, por ejemplo. O si es una escala de planeación. Ustedes saben que aquí en México, y bueno, en otros países igual, hay escalas de planeación. Cada entidad federativa está dividida por regiones, que son las regiones plan en este país, ¿no? Entonces, empieza a existir una serie de demarcaciones, que son los niveles que se entrecruzan entre sí.
Y en términos de toma de decisiones es un problema, porque es cuál es el nivel que analizo y quién tiene las competencias. Bueno, resulta que hoy día no tenemos política, no tenemos una demarcación para las microcuencas. Los cuencólogos, ese es su afán siempre. Dicen, no, es que no nos compliquemos, necesitamos hacerlo por cuencas y se acabó. Sí, pero ¿a quién le toca? En términos de decisiones, tiene uno que relacionarlo con, le toca a qué municipios. Pero si le toca solo a un municipio, pues resulta que la cuenca es más grande que el municipio. Chin, me tengo que subir al nivel estatal. Pero resulta que el río es travieso y atraviesa varios estados. Bueno, pues me tengo que subir al nivel federal, pero a su vez me tengo que articular. Por eso es tan interesante el asunto de las escalas y niveles, porque impone retos en el análisis y retos en el diseño de políticas en términos de competencias. Y por eso es tan interesante. Entonces, creo que con los ejemplos queda más clarito a qué nos referimos con escalas, que es el asunto, y los niveles, que serían las unidades de observación, que son demarcaciones específicas. Y en medio de eso hay, Cristina, su tesis, lo estamos platicando muy alegremente cada tanto, tiene que ver con esa discusión. Es fascinante. Bueno, y luego, en esto de las aplicaciones, rápido, para dar lugar a más reflexión de ustedes, a mí me importa mucho el enfoque territorial. Digamos, yo toda mi vida me he dedicado a esto. Y voy a hacer una referencia específica de dónde empecé a dedicarme a esto. En eso que se le conoce como desarrollo local. Y que yo he cuestionado el término y por eso yo uso más el de desarrollo territorial. Bueno, entonces ahí hubo una confusión tremenda y que conste que todos los que están metidos en ese asunto son queridos amigos y colegas de décadas. No distinguir entre los procesos y las perspectivas de análisis genera errores garrafales metodológicos y de política. Ahí va el ejemplo. En todo ese debate del desarrollo local, digo yo, territorial, el énfasis en darle un papel protagónico al actor local, tiene que ver con la reflexión de Mateo y lo de Milton Santos, ha llevado a excesos y a confusiones metodológicas. Señalo dos. La primera, decir que el territorio es un sujeto. Ustedes pueden mirar montones de textos que hablan de que el territorio es un sujeto. Desde mi punto de vista, esa es una imprecisión conceptual garrafal. Lo dice Sergio Boissier, lo dice Paco Alburquerque, queridos colegas de quién sabe cuántos años. Ese afán de darle más fuerza al ámbito chiquito, local, los llevó a cometer excesos y a decir que el territorio es un sujeto. No es un sujeto, es una construcción social, resultado de las interacciones entre varios sujetos. Uno. Señalo otra. Y esto obedece a la no distinción entre procesos y perspectiva de análisis. Otro error garrafal derivado de esta no distinción. El énfasis en otorgar protagonismo a los actores locales llevó a hacer mapas de actores que excluían a los actores foráneos. En el diseño de políticas, esto ha sido un desastre. ¿Por qué? Pues porque los problemas involucran a actores residentes y no residentes. Cristina no me dejará mentir, hace ¿cuántos años, Cristina? 10 años, que estábamos trabajando juntos en el entonces CDI, muchos coordinadores directoras de centros coordinadores de CDI de entonces en el país se enojaban hartísimo conmigo cuando yo les decía, la política a los pueblos originarios no funciona porque solo se la dirigen a ellos. Y resulta que la vida de los pueblos originarios no solamente se relacionan entre ellos, se relacionan entre ellos con otros que no son pueblos originarios y que viven en esos lugares y también son no residentes. Por eso, desde mi punto de vista, es clave analizar por problemas las cosas, ¿sí? Los problemas que se manifiestan en algún nivel y que involucran a múltiples actores. Y esto hace que el análisis de veras sea en movimiento. Y no necesitamos, mis amigos los
matemáticos formalistas se enojan conmigo y me dicen, sí, Federico, pero le metamos unas sus ecuaciones diferenciales y uno de sus modelos, no sé. Le digo, sí, se los metemos eso después, pero para hacer análisis dinámico no necesito subordinarlo a la técnica. El análisis dinámico tiene su carácter cuando aproximo las cosas en términos evolutivos. Y la manera de hacer esto es a través de problemas. Y está funcionando. Entonces, esa distinción entre procesos y enfoques me parece que es crucial y ahí están las implicaciones metodológicas. El enfoque territorial es eso, es una perspectiva de análisis y yo lo que reivindico son esos sus fundamentos. Entonces, yo puedo hacer un análisis con perspectiva territorial, por tanto, de interacciones humanas, puedo meterle la teoría que me parezca pertinente siempre y cuando siempre esté analizando interacciones humanas. Ahí está, y caben todo tipo de relaciones. No estoy diciendo que sean solo las donde no hay poder. En todo el debate de desarrollo local solo analizaban, construyamos acuerdos. ¿Y por qué se chocaba el desarrollo local? Pues porque no sabían entender los conflictos, precisamente. Todo era color de rosa, y ahí son, por eso no avanzamos mucho en esa ruta. Por último, en aplicaciones, yo diría hay aplicaciones de investigación, que ya señalé varias. Ahorita estamos haciendo un libro sobre cohesión territorial. La primera parte es el debate que hay al respecto, que es el hegemónico, y la segunda parte es lo del ensamble y darle más solidez a esa reflexión, que es una mirada evolutiva de la cohesión. Comento algo de la cohesión que me parece muy interesante. En todos lados, porque tiene que ver con el enfoque territorial, en todos lados, en todo el planeta Tierra, el discurso hegemónico en torno a la cohesión territorial, el único lugar en el mundo donde hay algo explícito como principio, concepto y política es en la Unión Europea, el famoso Libro Verde de la Cohesión Territorial 2008. Y sobre eso se ha discutido muchísimo. Bueno, en América Latina apenas está llegando eso. Bien, la discusión de cohesión. Siempre se considera la cohesión como resultado de. Si yo hago inversión en educación, voy a propiciar cohesión. Si yo hago inversión en infraestructura equilibrada regionalmente, voy a propiciar cohesión. Si no, genero polarización. Bueno, yo he criticado eso. Todo sistema tiene cohesión porque tiene una identidad. La cohesión no es resultado de, es inherente a todo sistema. El punto está en los grados de cohesión y el signo de la cohesión. Los lugares donde el crimen organizado existe hay un alto grado de cohesión, nada más que de signo negativo. ¿Sí? Es como el capital social, solo se mira de signo positivo. Pues no. En el crimen organizado hay un alto grado de cohesión de capital social, sí, pero en un sentido bastante perverso, ¿verdad? Entonces siempre se mira el capital social y la cohesión desde ese lado. ¿Por qué hago referencia a estos elementos? Porque tienen que ver con las implicaciones de investigación cuando discutimos todo lo que tiene que ver con, desde una perspectiva de enfoque territorial. En términos de políticas, bueno, dos anécdotas rápidas. Yo tuve la enorme fortuna de participar en lo de el documento base del ordenamiento territorial, de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial aquí en México. Y bueno, pues, ¿qué quieren? El enfoque territorial en el mundo llegó para ser tendencia, no es una moda. Pero en América Latina y en México en particular todavía vamos, pero lejísimos. En otros lados ya van avanzadísimos. Aquí yo llevo 30 años en esta vaina y tratando de seguir madurando el asunto y convenciendo a la gente, y siempre es difícil. Estábamos todos felices porque llegamos a hacer la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, donde queríamos que fuera un enfoque de veras territorial. Con mis propios colegas del equipo, pues yo perdí la batalla. Si ustedes revisan Diario Oficial de la Federación, 9 de abril de 2021, ahí está el documento de 200 y pico de páginas de la estrategia. Ya habíamos logrado convencerlos que partiéramos de problemas. ¿Cuáles son los problemas nacionales que se expresan en distinto nivel? En este caso eran las macroregiones, las microregiones y los sistemas urbanos rurales. Pero después la tentación del análisis sectorial pues les ganó a los queridos colegas. Y ustedes van a ver en la estrategia que está retacada de análisis sectorial. Resultado, la estrategia pues no nos ayuda mucho.
no es fácil, pues. Entonces, hay un debate de políticas fuertísimo. Yo el año pasado me la pasé con los autoridades electas municipales en procesos de capacitación y les mostraba el ensamble. Pero resulta que me dicen, sí, Federico, esto suena lindísimo y lo vamos a hacer como un anexo escondido, pero resulta que los gobiernos de los estados me dicen que yo debo hacer el plan de desarrollo, ya saben cómo, el plan municipal de desarrollo en el capítulo histórico, el capítulo de los pajaritos y los animalitos y las hierbitas, el capítulo social, el ambiental, el no sé qué. ¿Cuál es la utilidad de un plan municipal de desarrollo así? Ninguna. No sirve para nada. Lo único que provoca es dispersión de la acción. Entonces, ese es los tipos de debates que tenemos cuando hablamos de políticas, ¿sí? Entonces, yo siempre me dedico a estar a caballo parto siempre de las preocupaciones de las políticas y de ahí investigo y de ahí me regreso, ¿no? Esos son los campos de aplicación en términos de investigación y políticas. Bien, ahí está ya. Gracias. Gracias, Federico. Tenía la mano levantada Pilar. No, quedó ya súper esclarecido mi duda. Se relacionaba con los comentarios de Mateo y de Fernanda sobre el asunto de género y poder, y era sobre los actores. Porque así como desmenuzas el territorio, yo pensaba que a lo mejor se necesitaba un desmenuzamiento también sobre los actores para poder tener claramente estas interacciones, digamos. Pero con esta segunda parte para mí ha quedado clara, no sé, ¿no? Muchas gracias. Felicidades, además, me parece sumamente novedoso. Para mí es totalmente nuevo y creo que la metodología me ayuda también muchísimo, ¿no? Para los análisis. Gracias. Gracias, Pilar. Cristina tiene una pregunta. Por favor, Cristina. Ok, perfecto. Pues también en primer lugar, pues muchas gracias, Federico, por proporcionar el libro y por la exposición ahora, que sí es muy, muy interesante y sugerente para justo ligar problemas de investigación o teorías con un enfoque metodológico que sí, para mí también resulta como muy, muy claro, ¿no? Pero tengo más bien como una duda para preguntarte en términos como de experiencia, de aplicación de este enfoque, ¿no? En el libro también varias veces señalas justo, o sea, como adviertes de no pensar el territorio como un contenedor de relaciones sociales, ¿no? Que creo que también tiene que ver mucho con lo que estuvimos discutiendo la semana pasada con si nacionalismo metodológico o no, o sea, como esta idea de que las relaciones o los procesos terminan donde termina el Estado, que es una tontería metodológica, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero yo también me pregunto, pues en ese sentido yo suscribo completamente y me queda, digamos, lo que tú estás planteando en el texto, ¿no? Ahora, mi pregunta es más bien entonces cómo hacer ya en una investigación como concreta para no caer en esta tentación, ¿no? O sea, porque es un problema también como que práctico, ¿no? O sea, cuando uno hace una investigación poniéndole, no sé, políticas migratorias en la región transfronteriza Chiapas-Guatemala, ¿no? Una cosa así, o Chiapas, digamos, departamentos fronterizos. Entonces, de alguna forma uno sí o sea, está obligado como a delimitar ese territorio, aunque uno sabe que los procesos, los problemas, obviamente van más allá de esa delimitación que uno va construyendo en función del problema de investigación. Entonces, un poco más, o sea, por eso digo, es más como una pregunta por tu experiencia de aplicar el enfoque de las discusiones, o sea, ¿cómo hacer para encontrar la justa medida entre, digamos, esa necesidad de construir una delimitación, ¿no? Sin caer en este fetichismo, ¿no? De los límites que casi siempre, porque todos estamos como socializados, diría yo, incluso en pensar en términos de límites político-administrativos, que puede ser el municipio, puede ser el Estado, puede ser el Estado-nación, ¿no? Entonces, ¿cómo jugar un poco con esta tensión? No sé si me explico. Entonces, es más como una pregunta muy práctica por tus experiencias, ¿no? O tus sugerencias, cómo trabajarlo.
Sí, la reflexión que haces, Cristina, es clarísima, pero creo que quiere una precisión antes. Cuando decimos en el texto que no consideremos al territorio como contenedor de recursos genéricos, no de relaciones, sino contenedor de recursos genéricos, esta suerte de inventario que se hace. Voy a ir a un territorio, sea que lo delimite en términos político-administrativos, o sea que lo configure como una construcción analítica, que es una región, ajá, como quieran. Pero esta tentación de llegar y lo primero que se hace es una suerte de inventario. Aquí hay, esta es la flora, la fauna, la actividad económica, la población, si saben leer, escribir o no sé qué. Eso es valioso, pero no es análisis territorial, se llama monografía temática. Si a ese análisis le pongo variables georreferenciadas y le aplico métodos y técnicas del análisis espacial, entonces hago análisis espacial, valiosísimo. Pero análisis territorial es otra cosa, es analizar las interacciones. Ahora, en términos concretos, por eso creamos el ensamble. Para ver, a ver, ¿y cómo concretamos esto? Bueno, entonces es problemas, actores, mecanismos institucionales. ¿Para qué? Para analizar interacciones. Ahí les van ejemplos. Hay una tesis bien linda que hoy estamos haciendo con una colega de Guatemala, del doctorado de la Universidad Autónoma de Chiapas y San Carlos, que es un doctorado que estamos muy empeñados en que prospere mucho, es la primera generación. Y entonces ella quería analizar cooperación transfronteriza, pero la llevaron a estudiar primero toda la cooperación transfronteriza, el resultado estaba hecha bolas. Y entonces hasta que me dijo, es que yo lo que quiero analizar es una experiencia concreta. Ah, pues venga, cuénteme. Entonces es una experiencia que ocurrió del año 2016 al año 2019. La impulsó el alcalde de Tapachula. Y el tío involucró a un montón de gente del lado de Guatemala. Resultado, se reunieron un montón de veces entre 2016 y 2019. ¿Y qué pasó después? Absolutamente nada. Al punto que ella va a la alcaldía en Tapachula y hay un oficio que tenemos donde le dicen no hay registro ni un acta de estas cumbres. Fíjense nomás. Entonces, ¿cuál es nuestra delimitación? Pues la delimitación es donde ocurrió, es decir, nosotros no lo imponemos, el proceso nos lo impuso, pero también lo puedo hacer yo, ¿verdad? Como investigador, ahí como quiera uno. Pero el proceso nos impuso una demarcación que es Tapachula y varios departamentos vecinos. Va. Paso 2. ¿Cuál es el asunto? Pues la gente se relacionaba, entonces que estamos analizando las interacciones entre esos actores, pero no hay ningún documento escrito, entonces vamos a ir a entrevistar a todos los que estuvieron en ese asunto. Y aquí, ¿cuál es el punto? Pero yo necesito claves de interpretación. Lo que hemos visto es que hay evidente precariedad del diseño institucional de esa experiencia que se llamó Cumbres. De hecho, eso es una clave de entrada para analizar muchos procesos. ¿Cuál es el diseño institucional que tienen? Para decirlo coloquialmente, organigrama más funciones, ¿no? El diseño institucional nos da la clave para entender ese proceso de cooperación transfronteriza fallida, porque nada más fue como un tambor que durante 3 años se oyó y después no pasó nada. Nuestro punto de entrada para entender eso es, ¿eso ocurrió en dónde? Pues donde nos lo marca el proceso, ya está delimitado ahí. Y estamos analizando las interacciones entre múltiples actores que hubo en ese proceso de 3, 4 años, ¿sí? Entonces, la delimitación territorial la puedes hacer respetando los demarcación municipal o estatal o varios municipios, pero hay muchas posibilidades. Casi nadie conoce en México una que está propuesta, de hecho está en la ley de 16 y luego la recuperamos en la estrategia, que son los sistemas urbano-rurales. Yo soy convencido de que esta división urbano-rural no sirve para nada. Lo que necesitamos es entender que los sistemas urbano-rurales son una construcción analítica con base en distintos criterios que permite entender procesos en esa demarcación, que no es la escala política administrativa, es una escala de análisis que es macroregiones, mesorregiones, sistemas urbanos rurales. Entonces,
uno puede jugar con la delimitación de acuerdo a los propósitos, pero sí, claramente que hay delimitación. Ahora, cito a Mario Valero, un colega venezolano con quien estamos trabajando, ahí está Cruzita en la sesión y con ella estamos trabajando. Mario siempre dice, a ver, las regiones son fronterizas y los procesos son transfronterizos. Él dice que no hay regiones transfronterizas. Es una discusión que tenemos. Yo le digo, Mario, pero si de pronto tenemos procesos transfronterizos, esta idea inversa de que la función define la estructura, pues puede ser, ¿no? Hay una función en términos de muchas relaciones que me puede definir no oficialmente en términos de una escala establecida, pero sí en términos de cómo opera la realidad. De pronto sí se puede construir una región transfronteriza. Estos ejemplos varios es para señalar que, pues según sean las necesidades de indagación, Jessica Nájera, que no sé si hoy vino, pues ella puede hacer unas regionalizaciones exquisitas con la finura de análisis que ha hecho desde mi punto de vista como nadie de los procesos de migración en la región sur. Y ella podría construir microregionalizaciones diversas que no necesariamente empatan con la político-administrativa. Depende de las necesidades de investigación según se manifieste el problema. Yo siempre prefiero partir de a ver cuál es el asunto, cuál es el problema y en qué nivel se está manifestando. Y si exige más o menos elongar la demarcación, pues lo elonguemos, ¿no? Según las necesidades que me imponga el mismo proceso para ver los actores que están ahí articulados. Gracias, Federico. No sé si haya otra pregunta o comentario. ¿Algo más por ahí? Parece ser que no, Federico. Algunos tuvieron que salirse por distintas razones. Incluso Mónica Toussaint se disculpa por un problema de salud que tuvo. Parece ser que se le subió la presión o algo así. Perdón, lo leí de rápido. Está bien, pero bueno, se disculpa. Beatriz, ¿tienes la mano levantada o es de la sesión pasada? Ok. Bueno, pues entonces, pues muchísimas gracias, Federico. Yo debo decir que yo ni remotamente soy experta en estos temas. Al principio me costó un poco de trabajo, pero ahorita la explicación de verdad me clarificó algunas ideas. Así que, bueno, creo que también servirá para algunos alumnos por ahí que están intentando hacer trabajos relativos a este municipio. Pues no me queda más que darte las gracias, Federico, nuevamente e invitarlos a todos y todas para la próxima sesión que va a ser el día 6 de mayo, viernes 6 de mayo. En esta ocasión va a exponer Yasmín Benítez y en breve pues les haremos llegar la lectura que vamos a hacer y bueno, pues también con el texto, con el link de la reunión. Pues si no queda más, pues solo darle las gracias a Federico y a todos ustedes por su tiempo, que tengan muy buen fin de semana y nos vemos el próximo mes. Perdón, ¿puedo nada más decir algo rápido? Claro que sí. Solo recordar que, bueno, estas primeras sesiones eran un poco para hablar de territorio, de fronteras y de geopolítica, tal y como se llama el seminario, y después empezaremos con presentaciones temáticas, etcétera, o como prefieran. Entonces, para que se vayan apuntando aquellos o aquellas que quisieran participar, presentando alguna lectura, presentando alguno de sus trabajos, que lo vayan considerando y contemplando para que podamos ir planeando la agenda del seminario. Nada más. Gracias, Mateo. Tienes toda la razón. Aquí se quedó en el tintero. Gracias por el recordatorio. Bueno, pues buenas tardes y nos vemos entonces el 6 de mayo. Saludos. Gracias, adiós. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Adiós, muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Chao. Bye. Pues salió más o menos, ¿no?